cívicos, primero desde la clase trabajadora y después en el ámbito de los medios de comunicación, ejerciendo la libertad de expresión y defendiéndola con hechos y con palabras, y en tercer lugar, la persona ética. Tengo que decirlo, como lo he escrito, lo digo públicamente, que es para mí una referencia, una persona admirable en quien yo me miro sinceramente para decir cuando sea mayor quiero seguir sus pasos. Muchas gracias, Luis, porque creo que desde que nos conocimos en uno de los cursos de verano de Carlos Gurméndez, nuestra relación se ha estrechado. Me has hecho un poco mejor de lo que era, espero que yo también haya colaborado a hacer de ti una persona como corresponde el reconocimiento. Y en segundo lugar, otra persona también presente en la sala, que ahora mismo ostenta un cargo muy importante y que inauguró precisamente con una conferencia mía, Nieves Santomé, la decana del Colegio de Abogados de esta ciudad, que tuvo pues ese, no sé si acierto o desacierto, de contar conmigo para iniciar su andadura en este cargo tan importante. Y por supuesto, mi agradecimiento a todas y todos ustedes, algunos amigos a quienes recuerdo de manera especial, Antonio, que desde hace ya muchos años me pidió un artículo para una revista al que respondí siempre gustoso y para el que de nuevo hoy me he brindado a colaborar. Espero que esté justificada la primera afirmación, que es Galicia mi territorio, Ferrol mi casa. Pero es que además Galicia mi territorio y especialmente Ferrol mi casa es toda una utopía. Claro, tengo que decirles que casi voy a improvisar por una razón muy sencilla, porque Germán Castro, con esa palabra periodística tan cuidada, tan literaria, pues prácticamente me ha pisado todo lo que yo tenía que decir y tengo que hacer un esfuerzo de creatividad y de ideológica, pero no me importa, porque me encuentro, si estoy como en mi casa, pues la espontaneidad es la mejor forma de expresarse una persona en el ambiente familiar y en el ambiente doméstico, si bien es verdad que no me gustaría que esta espontaneidad de mi exposición rebajara el tono literario y el buen enfoque que ha dado Germán a su intervención. Tengo que empezar por decir lo mismo que él ha dicho al comienzo, ¿no? La palabra utopía es posiblemente una de las palabras más bellas del diccionario. ¿Por qué? Porque expresa actitudes esperanzadas ante la vida y transmite una visión optimista del mundo. Cuidado, visión optimista que no oculta los problemas, las dificultades, los tropiezos y muchas veces los retrocesos. Decía Bloch, mi maestro, el filósofo de la esperanza, autor de aquella enciclopedia realmente de utopías que es el Principio Esperanza, decía, ¿puede frustrarse la esperanza? Bloch fue un filósofo de la esperanza que tuvo una vida de éxodo, de itinerancia. Primero huyó a Suiza, después vivió en Alemania un tiempo, con el nazismo tuvo que emigrar de nuevo, estuvo en Estados Unidos, en México, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 49, vuelve a la República Democrática Alemana, es director del Instituto de Filosofía de Leipzig y está pronunciando unas conferencias en Tubinga, el año 1961, cuando justamente en el mes de agosto se crea o se construye el muro de Berlín. Bloch escribe al rector de la Universidad de Leipzig y le comunica que no volverá nunca a esa universidad porque él lucha por un mundo que compagine
la libertad y la igualdad. Se queda en Tubinga y aquel año, en 1961, le piden que pronuncie el discurso inaugural. Y el discurso inaugural se titula así: ¿puede frustrarse la esperanza? Y él dice, sí, puede frustrarse porque no es confianza ciega, porque no es fe religiosa, pero aún frustrada, sin embargo, puede superar la frustración y puede elevarse de sus tropiezos. Y dice más, cuando se frustra la esperanza y cuando la persona cae en el estado más depresivo de desesperanza, es cuando más fácilmente puede recuperarse, porque es una esperanza que ha echado raíces en el fracaso. Y yo creo que esta es la idea que ha marcado todo mi itinerario vital, itinerario humano, itinerario intelectual, itinerario militante, itinerario de todo tipo. Y me parece que la palabra que mejor recoge esta idea, esta actitud, es la palabra utopía. Pero, curiosamente, qué contradicción. En este momento la palabra utopía está desacreditada, está devaluada, incluso ha sido marginada del lenguaje. Recientemente leía un libro de un gran historiador inglés que falleció hace un año o dos tras una enfermedad rápida, que se llamaba Tony Juditt, un libro titulado Algo va mal. Y en ese libro él cuenta en el prólogo que después de una conferencia pide la palabra a un muchacho de 12 o 13 años para decir: señores del público, la simple mención de la palabra socialismo en cualquier entorno donde la pronuncie, dice, cae como una losa en el auditorio y no hay forma de retomarla. Cuando yo leí ese texto dije, ya está. Algo parecido está sucediendo con la palabra utopía. Una palabra que cuando la pronuncias en el entorno académico, en el ambiente político, en la vida cívica, cae como una losa. Dice, utoqué, incluso no te deja ni terminar la palabra porque como que suena mal. Claro, todo esto yo creo que choca sobremanera. Y de manera especial a buena parte, por no decir a todos y a todas las personas que estamos reunidos aquí en esta tarde, en esta estética sala de exposiciones. ¿Por qué? Porque la experiencia de la palabra utopía, el contenido de esa palabra, en la década de los 60 y los 70, de nuestra ya lejana juventud, tenía unas referencias y un significado completamente diferentes, ¿no? La palabra utopía, pues era una palabra emblemática, una palabra símbolo de los ideales de una juventud revolucionaria, de las luchas por la emancipación de los pueblos del colonialismo, la década de los 60, los primeros años de la independencia de los países del norte de África, una palabra símbolo de la liberación de las mujeres del yugo patriarcal, una palabra que hacía referencia a la liberación de las estructuras opresoras, la liberación sexual, con Herbert Marcuse y toda su teoría en ese tema, el Mayo francés del año 68, la Primavera de Praga del mismo año, la lucha por los derechos civiles que queda truncada con el asesinato del gran líder de esa lucha que fue Martin Luther King el año 1968. Posiblemente el año 68, juntamente con los comienzos de la década de los 60 y finales de los 50, son los momentos en los que se llega a una mayor temperatura utópica en la sociedad mundial. Fíjense que son épocas o son momentos de un espíritu luchador, militante, y pareciera como que la utopía la podíamos tocar con las manos.
Yo, durante esa época, en mi más tierna juventud, en mi ciudad natal, en Palencia, bueno, en la capital de la provincia, siendo obispo, es verdad lo que ha dicho Germán Castro, Souto Vizoso. El monseñor Souto Vizoso no sabía que fuera de Ferrol, sabía que era de Coruña. Él fue obispo auxiliar, pues no sé si del emblemático cardenal de aquella época, del cardenal de Santiago de Compostela, el Quiroga Palacios, y lo nombraron, pues no estoy muy seguro si fue con él, y lo nombraron obispo de Palencia. Bueno, pues fíjense ustedes, un obispo conservador como don José Souto Vizoso, que se llevó pues a toda la pléyade de los sacerdotes que luego colaboraron, se llamaba, me parece algo así como Pita. Bueno, pues durante Souto Vizoso, en el seminario de Palencia, a pesar de que él era un hombre conservador, se canalizaron una serie de energías utópicas que son las que han permitido que 40 o 45 años después, algunas personas que nos formamos en aquella casa, hayamos podido luego continuar con ese espíritu liberador y con esa esperanza en el futuro. Y lo tengo que decir sinceramente, Souto Vizoso no era precisamente una persona que nos invitara a mirar al futuro, sino más bien a mirar al pasado, ¿no? Pero nosotros ahí intentamos hacer ese juego entre la tradición y la creatividad, ¿no? Y por eso creo que es tan importante. Ahí hay otro acontecimiento en la vida de la Iglesia católica a nivel universal, que es el Concilio Vaticano II, o en América Latina la Conferencia de Medellín, que, como muy bien ha sugerido Germán en su exposición, da lugar a la teología de la liberación. Pero hay amigos y amigas, la utopía hoy, sin embargo, 50 años después, podríamos decir que está en horas bajas. No corren tiempos propicios para la utopía, quizás nunca los hayan corrido, porque acaso ese sea el sino de la utopía, ¿no? El ir contracorriente, el hacer que las cosas vayan en dirección contraria a lo que aspira el ser humano o una determinada comunidad. En el fondo es así. ¿Qué significa utopía? El no lugar, es decir, el tener que nadar contracorriente y ascender cuesta arriba con el viento de cara. Por eso, a veces hay gente que se deprime cuando le llaman utópico, porque ciertamente hoy calificar a una persona de utópica, Germán, queridos amigos, no es precisamente un piropo, sino más bien, no digo que sea un insulto, pero sí, en cierta medida, una descalificación. ¿Por qué? Porque si a una persona se le dice hoy utópico, pues es como llamarle ingenuo, no tener sentido de la realidad, estar en babia, no sé si aquí se dice estar en babia, estar en las nubes, ser un iluso y otras lindezas parecidas. Nada que ver con el significado tan movilizador que tenía la palabra utopía en la década a la que anteriormente me he referido. Si las personas, los proyectos utópicos, los movimientos sociales críticos con la globalización, las organizaciones antiglobalizadoras que luchan por otro mundo posible, pues sufren hoy ese clamoroso destierro, ¿no? Germán se ha referido a que Platón en la República excluye a los poetas. Es decir, ¿por qué los poetas no pueden formar parte de la República? Es porque no permiten el conocimiento de la verdad y porque además inventan todo lo inventable y deforman la realidad. Pues yo creo que algo parecido está sucediendo hoy con las personas utópicas, que son excluidas de todo entorno social, cultural, y son marginadas. Y curiosamente,
y esa es la gran contradicción. Cuando eso se hace, se convierte la sociedad en una especie de espacio cerrado sin ninguna ventilación y sin ninguna perspectiva de futuro. Creo que convendréis conmigo en que hoy la utopía es excluida de todos los ámbitos del saber y del quehacer humano, de las letras y de las ciencias, de la economía y de la ética, de la filosofía y de las religiones, de la política, del arte, de la estética, de la música. Y voy a hacer una referencia especial a esta exclusión y a este destierro, porque me parece que ahí está la base, o ahí se encuentra una de las causas que de alguna manera explican la crisis en la que nos encontramos. Por ejemplo, Germán ha dicho que yo soy doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, y así es, y he cultivado la filosofía, la sigo cultivando en mis clases de la Universidad Carlos III de Madrid, pero ¿qué observo yo en la filosofía tal y como hoy se desarrolla y se explica, ¿no? Pues que lo que impera en ella es la razón instrumental. ¿Y qué es la razón instrumental? La adecuación de la razón a la realidad. Es decir, por muy irracional que sea la realidad, pues siempre se busca que la razón coincida con la realidad, cuando yo creo que tendría que ser al revés, que la realidad coincidiera con la razón. Lo decía Bloch de una manera que aparentemente es contradictoria. Dice, si la teoría o la utopía no coincide con los hechos, peor para los hechos. Esa yo creo que es una de las claves más importantes del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, decimos, y nos quedamos tan tranquilos y consideramos que hemos hecho el gran descubrimiento y que hemos descrito la realidad, cuando yo creo que es todo lo contrario. Y eso es lo que hace la filosofía, precisamente, aceptar que el factum, es decir, la realidad, se corresponde con la razón cuando sucede todo lo contrario, ¿no? Es decir, y de ahí que llevara tanta razón el Goya, Francisco de Goya y Lucientes, cuando decía, la razón crea monstruos. ¿Qué quería decir con esto? ¿Estaba exponiendo unos planteamientos irracionales? No. Quería decir ni más ni menos que la razón legitima situaciones de injusticia que claman al cielo y que debieran ser denunciadas. Por tanto, la filosofía excluye de su campo la utopía e intenta someter la razón a la realidad, por muy irracional que ésta sea. Y por eso, desde la razón instrumental, se justifica el armamento nuclear, se justifica los poderes financieros que no generan riqueza ni generan puestos de trabajo, se justifican las guerras del imperio contra los pueblos dominados, se justifica todo aquello que la razón tendría que cuestionar y negar. Lo mismo cabe decir de las ciencias sociales. Yo también soy diplomado en ciencias sociales, los primeros años de la década del 70, ¿no? Y claro, cuando yo estudié ciencias sociales, pues creo que esta disciplina tenía un carácter crítico, un carácter transformador de la realidad. No se limitaba solamente a hacer mapas sociológicos de cómo era la realidad, sino que buscaba primero analizar la realidad para luego transformarla. Hoy yo creo que no. Hoy las ciencias sociales se atienen a los datos y han perdido su capacidad transformadora, ¿no? Por ejemplo, la economía ha pasado de ser una ciencia humana que responde a las necesidades materiales de los seres humanos a estar sometida al asedio del mercado. La economía es controlada por el mercado y éste la pone a su servicio, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la razón que impera en las ciencias sociales? Pues es la razón contante y sonante, ¿no? La razón calculadora y la razón contable, ¿no? Y la inversión, por tanto, está servida, ¿no? El valor de uso ha sido sustituido por el valor de cambio. ¿Y qué sucede con esta sustitución del valor de uso por el valor de cambio? Pues aquello que decía don Antonio Machado, ¿no? Es de necios confundir valor y precio. Entonces, concedemos valor a algo que es venal y que tiene un precio cuanto más elevado, más valioso. Pero yo creo que esa es una clarísima inversión de lo que supone la economía, ¿no? En el terreno político, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan, ¿no? Incluso la propia ciudadanía en procesos electorales, pues premian con su apoyo en el voto a aquellos políticos corruptos, a aquellos políticos que defienden intereses contrarios a la propia ciudadanía. Es decir, la razón política en que se ha convertido en una razón de Estado. Pero es que la razón de Estado justifica lo injustificable, las guerras del imperio, los conflictos locales. Podríamos decir algo así como el Estado tiene razones que la razón no entiende. O si quieren todavía más radical, el Estado tiene razones que son contrarias a la razón, como la situación que estamos viviendo ahora en Europa, ¿no? El tema, por ejemplo, de los recortes sociales, que en realidad hay que decirlo de otra manera, ¿no? Dice recortes sociales por la necesidad de salir de la crisis, ¿no? No es eso, son decapitaciones, ¿no? Son dictaduras del mercado y no precisamente del proletariado. Y se dice, dentro de la razón política y de la razón de Estado, que eso se hace por el bien del país, por el bien del viejo continente, por el bien de la humanidad, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que la irracionalidad se reviste de racionalidad para que sea más fácilmente creíble, ¿no? Pero yo creo que remedando aquel viejo refrán de que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, la irracionalidad, aunque se vista de humanidad, en irracionalidad se queda. ¿Y qué les voy a decir de la disciplina que yo cultivo y en la que vengo trabajando tantos años y que todavía no me he desanimado, que es como para estar frustrado, ¿no? Que es la teología? Pues la teología, que fue en su tiempo teoría crítica, que jugó un papel tan importante en los procesos transformadores y revolucionarios, sobre todo en el tercer mundo, pues ahora mismo ha vuelto otra vez a las sacristías, a las iglesias, a los seminarios y se ha encerrado en espacios espirituales que no quieren tener nada que ver con la realidad histórica y que no quieren mancharse las manos. La teología ha perdido toda dimensión utópica y se ha sometido al control del magisterio eclesiástico, al dogma, a la tradición, y se ha quedado en eso, en los argumentos de autoridad. Y lo mismo cabe decir de las religiones, ¿no? Las religiones construyen castillos en el aire, prometen paraísos futuros más allá del tiempo y de la historia, mientras en esta vida pues van creando sus propias seguridades, llegando hasta los paraísos fiscales. Fíjense que cuando me preguntan, profesor Tamayo, ¿usted cree que los obispos defienden la vida? ¿Usted cree que la utopía de la vida está en el horizonte del mensaje eclesiástico? Y yo digo, sí, efectivamente. ¿Cómo voy a negar yo que el obispo, bueno, el obispo de aquí no lo sé porque no leo sus circulares en el boletín de la diócesis, pero leo pues las circulares de otros obispos y de otros cardenales y efectivamente, claro que defienden la utopía de la vida, pero
defienden la utopía de la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Por lo cual, claro, ¿en qué queda la utopía de la vida? Se defiende la vida del no nacido, pero no hay apenas preocupación por la vida que se acorta a los empobrecidos y marginados por mor de este sistema neoliberal. ¿Qué dicen, por ejemplo, de los 40 millones de muertos que generan las guerras y todas las situaciones de marginación? ¿Qué dicen del incremento de la desigualdad, que es lo que genera muertes tempranas de personas en plenitud de vida, ¿no? ¿Qué dicen de tantas mujeres como son asesinadas, ¿no? El fenómeno del feminicidio, ¿no? Yo aquí, perdonen que me ponga un poco mitinero, pero en fin, se dice mitinero de una persona que describe la realidad tal cual es, ¿no? Pues, por ejemplo, en los últimos 8 o 9 años, la jerarquía católica pues ha asistido a manifestaciones del brazo de sectores políticos conservadores para luchar contra el aborto, para luchar contra el divorcio, para defender la enseñanza de la religión católica en la escuela. Sin embargo, no he visto a ninguno de ellos asistir a manifestaciones en defensa de la paz, a ir a concentraciones cuando se produce el asesinato de una mujer. Es decir, que es verdad que dicen defender la vida, pero defienden la vida en el más allá sin mover un dedo para mejorar las condiciones de vida en el más acá. Y ya finalmente, por no extenderme más en este análisis crítico, pues tendría que decir que la vida cotidiana tampoco se rige precisamente por la utopía, ¿no? Todo lo contrario. Si recordáis la época de nuestra infancia, que creo que ha sido parecida en la vuestra y la mía, o la mía y la vuestra, pues cuáles han sido las máximas que nos han transmitido nuestros progenitores o nuestros maestros o educadores. Pues aquella famosa frase, niño, no te hagas ilusiones. Esa afirmación es como cortar las alas a un volador. Evidentemente, no te hagas ilusiones, es decir, pégate a la tierra y atente a la realidad. O cuando nos decían, ten los pies en la tierra, o no sueñes, o no te vayas por las ramas, ¿no? Se nos mata la utopía desde la propia infancia, y se nos matan los sueños, se nos mata la creatividad, que es precisamente el cauce por el cual se realizan las utopías. Y, como decía Germán, pues hemos pasado de aquel seamos realistas, pidámoslo por lo imposible, o fuera del sistema está la solución, a fuera del sistema no hay respuesta, y seamos realistas, atengámonos a la realidad de los hechos. Pero lo más grave de este descrédito de la utopía es la pérdida de su significado más profundo y radical y la devaluación de los visionarios. Y comprobarán que, si buscan utopía, van a encontrarse con los siguientes significados: ilusión, quimera, ingenuidad, fantasmagorería, falta de sentido de la realidad, plan bueno pero irrealizable. Claro. Todas estas significaciones lo que hacen es pervertir el significado de la utopía y hacerle perder todo ese carácter movilizador y transformador. ¿Y por qué se ha producido este fenómeno? ¿Por qué hemos pasado de esa elevadísima temperatura utópica que nosotros como jóvenes vivimos en la década de los 60 a esta situación de marginación de la utopía, incluso de persecución de la utopía?
Y fundamentalmente yo creo que son tres las razones, ¿no? La primera, la utopía tiene carácter subversivo, transformador e inconformista, ¿no? Y no se contenta con la realidad tal cual es. Y se pregunta, primero, ¿cómo debe ser la realidad? Y es la parte ética. Pero claro, la ética no interesa. ¿Por qué? Porque está sometida al imperio del mercado. Y en ese sentido, uno de los motivos de la crisis es precisamente porque ha desaparecido la ética en las relaciones humanas, ¿no? Y luego lo segundo, que busca la transformación, la praxis. La segunda razón por la que yo creo que la utopía está sufriendo este destierro es porque desestabiliza el orden establecido, porque piensa incorrectamente, actúa incorrectamente y va en dirección contraria a ese orden que en realidad es desorden. Desestabiliza el orden establecido, altera las conciencias adormecidas y revoluciona las mentes instaladas. Apliquémonos el cuento, queridas amigos y amigos, porque posiblemente estamos inmersos en esos tres elementos, es decir, instalados en el orden establecido, con conciencias adormecidas y con mentes totalmente ubicadas en la conformidad. Y luego, la tercera razón por la que es expulsado de todos los ámbitos del ser y del quehacer humano y del saber, porque sueña con otro mundo posible, ¿no? Y ciertamente los sueños despiertos, me refiero, son los más incontrolables, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque imaginan las cosas de otra manera a como son, y eso pues conmueve los cimientos del sistema. Y por eso en el libro hago la siguiente afirmación: controlar los sueños, robar las ilusiones, frustrar las esperanzas, son algunos de los principales objetivos de los gobernantes, de los dirigentes religiosos, de los educadores y de los tutores. Pero controlar los sueños constituye la más grave mutilación que puede hacerse a las personas y a los pueblos. Controlar los sueños es el instrumento más útil que tiene el colonialismo para someter a los pueblos conquistados. No se olviden de esta idea. Controlar los sueños es como robar la esperanza. Y ese es el gran problema del actual modelo económico neoliberal y del actual modelo político de democracia representativa. Ya no es que se nos usurpe lo que nos pertenece, sino que se nos usurpa la esperanza. Y cuando el sistema se apropia de la esperanza, la vida termina totalmente en un estado de desencanto y ya es como si no se estuviera viviendo. Hace unos años leía un libro de un ideólogo que fue el que orientó toda la política de Bush hijo en la década de 2000 a 2008, durante sus dos mandatos, que es Huntington. Huntington, no en el libro Choque de Civilizaciones, sino en otro que se titula ¿Quiénes somos? Es un libro muy interesante que describe cómo las actuales migraciones de la década de los 90 y de 2000 de los mexicanos y latinoamericanos a los Estados Unidos es muy distinta de las décadas anteriores. Y entonces dice Huntington, los latinoamericanos que iban a los Estados Unidos de América, cuando llegaban, se adaptaban fácilmente al sistema y a la vida americana. Dice, ahora ya no, ahora ya van con sus tradiciones, incluso las tradiciones religiosas, como creyentes que son profundamente católicos, pero son tradiciones religiosas críticas y que no se adaptan al orden ni al estilo de vida norteamericano. Como sigamos por ese camino, se van a eliminar
o se van a cuestionar los valores del estilo de vida norteamericano. Dice, ¿qué hacer? No debemos parar hasta conseguir que todos los latinoamericanos migrantes sueñen en inglés. Genial. Fíjense que parece una butada, y sin embargo es, yo creo, la prueba más clara de cómo el colonialismo consigue su objetivo sutilmente cuando consigue controlar los sueños y traducir esos sueños a una lengua que es la lengua del imperio. No sé si reparan en la importancia de esta afirmación, que yo cuando lo leí no le di especial interés, no le consideré o reconocí especial interés, pero cuando di la vuelta dije, caramba, o sea, los sueños vividos, expresados, expuestos en inglés, que es la lengua del imperio, pues es la muerte de la identidad de la persona. Pero ahora paso, y con esto voy a ir terminando, a la parte constructiva o positiva. A pesar de los denuestos, de los destierros, de los descréditos, de que es objeto la utopía, hay que afirmar que la utopía es el motor de la historia. Y esta es la segunda afirmación y la parte, yo creo, central de este libro que he estado trabajando durante los últimos años. ¿Por qué? Porque la utopía es la que libera la historia de su estancamiento, de su inercia, de su pasividad, de su fijación en el futuro, de la ley del eterno retorno. Es la que lleva a considerar el futuro como horizonte y la que hace posibles los avances de la historia de la humanidad en la dirección de la justicia, de la libertad y de la solidaridad. Por eso, yo creo que es tan importante armonizar utopía y esperanza, razón y acción. Y ahí quien creo que propuso esta idea de manera aforística y sintética, y que a mí al menos me ha servido como orientación en mi vida, fue Bloch, cuando dice: la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. La razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Pero claro, ¿a qué utopía nos referimos? No a la confianza ciega, no al optimismo ingenuo, no a la fijación mítica en los orígenes, sino a esa utopía que implica un carácter paradójico y dialéctico, ¿no? Y que lleva en sus gérmenes los éxitos, pero también los fracasos, la fragilidad, pero también la fortaleza, ¿no? La verdad, pero también la no verdad, como reflejaba Germán, la fecundidad, pero también la esterilidad, el poder, pero al mismo tiempo la impotencia, porque no somos seres prometeicos ni dioses, sino que somos seres limitados y contingentes, ¿no? La afirmación, pero también la negación, aquello que decía Ortega y Gasset: no es eso, no es eso, no es eso, es la gran función de los profetas de todos los tiempos, ¿no? El profeta primero critica el orden establecido y dice no, 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 y utiliza una herramienta de los albañiles que es la etiqueta para ir demoliendo el viejo orden, y en ese sentido niega para luego construir, es decir, protesta para luego hacer propuestas, ¿no? Tiene una conciencia crítica, pero al mismo tiempo ofrece o propone alternativas, ¿no? Yo creo que lleva razón la Bordeta cuando dice hay que empujar la historia hacia la libertad. ¿Y quién ha sido la que ha empujado la historia hacia la libertad? Pues ha sido la utopía, ¿no? El hacer avanzar la historia hacia la libertad con muchas dificultades y con muchos problemas. Claro, puede parecer
que los grandes líderes revolucionarios han fracasado porque sus programas y sus proyectos transformadores no se hicieron realidad, pero solamente no se hicieron realidad en apariencia, pero son ellos precisamente los referentes que empujaron la historia hacia la libertad y hacia la libertad individual y la liberación colectiva. Y voy a citar algunos nombres, muchos de ellos ejecutados, asesinados, fracasados. Quiere decir que sus ideales fracasaron en absoluto. Por ejemplo, Zaratustra, con toda la reforma de la religión iraní, el Buda, con toda la reforma de la religión hindú, los profetas de Israel, con toda la crítica que hacen a la monarquía, Sócrates, con toda su racionalidad filosófica, Espartaco, en su lucha contra la esclavitud, Jesús de Nazaret, Francisco y Clara de Asís, Margarita Porete, Teresa de Jesús, Lutero, Olimpia de Gux, es decir, muchos de estos, Marx, Bakunin, Rosa Luxemburgo, Gandhi, Luther King, Juan XXIII, Rigoberta Menchú, Arafat, Isaac Rabin, y muchos de estos fueron desacreditados en vida, ¿no? Y hubo algunos que fueron ejecutados, los jesuitas que fueron asesinados por el ejército salvadoreño en el año 1989, a la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Olimpia de Gux. ¿Recuerdan? 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 2 años después, esta política y escritora francesa, Olimpia de Gux, escribe otra declaración que dice Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y saben cuál fue el final? El año 1793, Robespierre la ejecuta. La ejecuta precisamente porque afirma: la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también debe tener derecho a subir a la tribuna y al Parlamento. Pues ciertamente muchas de estas personas fueron desacreditadas, fueron descalificadas, otras condenadas a muerte, otras asesinadas, pero digo en el libro, ¿fracasaron realmente? Y respondo, no, sus ideales fueron enarbolados por personas y grupos que los llevaron adelante. No pocos de sus proyectos se hicieron realidad y los que no se llevaron a cabo siguen pendientes, pero no se han descartado. Estas mujeres y estos hombres son referentes morales a seguir, y sus utopías son como luminarias que iluminan el camino en la oscuridad de la historia. Es decir, dejaron el terreno abonado para que diera sus frutos de los que ellos no pudieron beneficiarse. Y finalmente termino con la pregunta que aparece en cierta medida en el título, ¿no? Utopías en tiempos de crisis. No me venga con monsergas, profesor. ¿Qué es eso de utopías cuando estamos tocando fondo y cuando realmente la crisis ha llegado a unos niveles que requieren soluciones y no proyectos ideales y utópicos que, según la concepción negativa de la utopía, no se pueden hacer realidad? Pues claro, yo creo que esto es muy importante, ¿no? La pregunta, ¿utopías para tiempos de crisis? Yo creo que sí, que es precisamente en tiempos de crisis cuando los oprimidos toman conciencia de la negatividad de la historia, cuando expresan su insatisfacción y muestran su descontento, protestan y se movilizan. El movimiento de los indignados es un movimiento claramente utópico. ¿Por qué? Porque cuestiona el orden establecido y propone alternativas de una sociedad inclusiva donde quepamos todas y todas. El movimiento feminista es un movimiento utópico. Uno de los capítulos
de los que más satisfecho me siento de este libro es el de la utopía feminista, haciendo un recorrido desde Oricia Legus pues hasta el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿En qué sentido es utopía el feminismo? En que propone una sociedad inclusiva de hombres y de mujeres que tienen los mismos derechos y los mismos deberes, pero que sin embargo esa igualdad no es una igualdad clónica, sino diferencial. Lo mismo que el movimiento alterglobalizador. El Foro Social Mundial, del que acabo de llegar en su 13ª edición en Túnez, que propone otro mundo posible en el que el protagonismo lo tengan los ciudadanos y defendieron, por ejemplo, en algunos seminarios, la ciudadanía mundo, eliminar todo tipo de pasaportes, todo tipo de visados, porque sencillamente el mundo es el lugar donde vive la humanidad y debe ser transitado con toda libertad por parte de los ciudadanos y ciudadanas y no solamente por parte de los mercados y de los capitales, ¿no? Es en tiempo de crisis cuando se formulan las utopías emancipatorias de la humanidad, y es en ese tiempo en que es necesario sacar a la luz los tesoros ocultos que anidan en lo profundo de la humanidad. Me gustó mucho como tituló hoy una periodista, a quien reconozco porque hizo una entrevista excelente y la ha reproducido con un gran rigor profesional. Se llama María Jesús Rico, en el periódico del diario de Ferrol, y el título que pone a la entrevista es precisamente este, ¿no? Sin las utopías, la suerte está echada, la humanidad se hace el harakiri y la historia deja de ser tal para convertirse en eterno retorno. Y un ejemplo de esta utopía la he encontrado en un poema de un poeta gallego, no sé en qué consideración puedan tener de ustedes, yo lo leo desde pequeño, no sé si incluso recuerdo un poema que se llamaba Longa noite da pedra, que debe ser de Celso Emilio Ferreiro, ¿es posible? Bueno, pues he encontrado un poema con el que creo que debo terminar para dar paso a sus intervenciones y a su exposición y a sus opiniones, que expresa precisamente esto, ¿no? La utopía de un mundo hermanado que respeta las diferencias étnicas y culturales y que lucha por la búsqueda de una patria común que es el cosmos. Este poema dice así, seguro que lo podrían recitar conmigo porque es posible que lo sepan de memoria. Dice: caminan a mi lado muchos hombres, no los conozco, me son extraños, pero a ti que te encuentras allá lejos, más allá de las sábanas y de las islas, como a un hermano te hablo. Quizás el lenguaje tenía que ser más inclusivo, como a un hermano y a una hermana, pero esto ya me encargo de hacerlo yo, porque cuando él lo escribió pues no había esta especial sensibilidad hacia el lenguaje inclusivo. Si es tuya mi noche, si lloran mis ojos tu llanto, si nuestros gritos son iguales, como a un hermano te hablo. Aunque nuestras palabras sean distintas, y tú negro y yo blanco, si tenemos semejantes las heridas, como a un hermano te hablo. Por encima de todas las fronteras, por encima de muros y vallados, si nuestros sueños son iguales, como a un hermano te hablo. Común tenemos la patria, común la lucha ambos. Mi mano te doy, como a un hermano te hablo. Pues esta exposición de hoy es la de un hermano a otros hermanos y hermanas que tan generosamente me han acogido en su casa. Muchas gracias. Un par de horas
no cerrarle el local. No digo más por no cerrarle el local a Sargadelos. Muchas gracias también por ese magnífico elogio que me hizo diciendo que le había pisado la conferencia. Qué manera más hermosa de elogiar mi modesto y humilde trabajo. Utopía pura, poder alcanzar yo, ¿verdad?, la talla del profesor Juan José Tamayo. Bueno, como decía al principio, yo creo que es el momento de que le hagamos una rueda aquí de preguntas al profesor, que seguro que estará encantado de atenderlas, y bueno, pues abramos fuego y preguntemos. Tenemos desde la utopía de la que nos disertó él hasta otros temas que nos abordó lógicamente, porque el motivo central era el libro y el contenido del libro, pero como decía al principio, la teología de la liberación, digamos, aspectos que hay de ahí, como los contempla la teología de la liberación, el matrimonio homosexual, el aborto, en fin, hay cantidad de cosas sobre las que se le pueden preguntar, incluso si los teólogos de la liberación creen en Dios, y bueno, es una broma, y yo creo que queda abierto el turno de preguntas. Abra fuego. Una pregunta pequeñita. ¿La utopía de hoy siempre es la realidad de mañana? Es una buena definición, pero no siempre la utopía de hoy se hace realidad mañana. A veces se hace realidad pasado mañana o pasados muchos años e incluso algunos siglos. O sencillamente son utopías que mal canalizadas pues quedan en simples palabras y en simples propuestas que no se hacen realidad. Pero ese es el ideal, que la utopía de hoy se haga realidad mañana. Lo que pasa es que hay que utilizar los medios adecuados para ese tránsito y no siempre se utilizan. ¿Por qué? Porque la utopía que yo formulo hoy encuentra resistencia en los poderes e impide que se realice mañana. Sí. Un papa influye sobre mucha gente, quizás sobre 1.200 millones de católicos que hay en el mundo. Un poco más alto. Decía que un papa influye sobre mucha gente, sobre los 1.200 millones de creyentes que hay en el mundo. Quizás la elección del nuevo papa, con sus gestos, digamos, de acercamiento hacia los más desfavorecidos, el gesto de lavar los pies pues, a unos reos o presos que estaban. Todo esto puede creerse que puede ser utópico, estos gestos, pensar que el Vaticano y su máximo representante, en este caso el nuevo pontífice, puede ser utópico que el Vaticano se incline un poco más hacia precisamente la preocupación por la gente menos favorecida, por decirlo, los desheredados del mundo. Buena pregunta también. Yo pienso que la utopía requiere representación y ciertamente la utopía de futuro, que puede ser pues la iglesia de los pobres, la iglesia de la liberación, necesita gestos y necesita palabras, es decir, requieren una representación. Y esos gestos que está dando el nuevo Papa, primero por ser latinoamericano, luego por haber elegido el nombre de Francisco, posteriormente por el lenguaje que utiliza, pues queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, estas otras manifestaciones que ha realizado durante la Semana Santa, que no las he seguido de cerca porque estaba en el Foro Social Mundial de Túnez durante toda la Semana Santa, pero algunos ecos me han llegado. Yo creo que esto es importante, es decir, que ese ideal de una iglesia nueva, de una iglesia liberada y liberadora,
se represente a través de gestos, pero solo como punto de partida. Yo creo que incluso, más que una representación de la utopía, es una estrategia inteligente, lo tengo que decir. O sea, mi análisis no es tan ingenuo como para pensar que eso es espontáneo, que eso puede serlo, ¿no? Pero me parece que después de dos papados que han durado 34 o 35 años, con una rigidez, con una serie de gestos totalmente alejados, pues me parece inteligente la estrategia de cambiar de gestos y de cambiar de palabras. Pero eso luego, como decía el amigo, esos gestos de hoy tienen que hacerse realidad mañana. Y esa realidad, para que ciertamente la utopía se traduzca en hechos concretos, implica muchas cosas. Implica, primero, renunciar, liberarse del papado. Parece que es una contradicción. Condición necesaria para que la utopía de una iglesia de los pobres se haga realidad y para que esta representación a través de gestos se traduzca en hechos concretos, el Papa tiene que liberarse del papado y tiene que liberarse del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano es la gran herejía del cristianismo, perdonen que lo diga con esta crudeza, ¿no? El Vaticano, la encarnación del movimiento de Jesús y de la autoridad de Jesús en un Papa y en un pontífice que detenta en su persona todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en plenitud. Y ese es el artículo primero de la Constitución del Vaticano, ¿no? Una iglesia que se sustenta sobre una monarquía absoluta es una contradicción en sí misma. Por tanto, liberarse del Vaticano, liberarse de la curia, que es otro de los mayores obstáculos para que se haga realidad el reino de Dios en la historia, liberarse de la mediación de los movimientos neoconservadores que van en contra del Concilio Vaticano II y que van en dirección contraria al propio Evangelio. Hay mucho tajo ahí, y sobre todo, muy importante, en un Papa latinoamericano. Tiene que rehabilitar a los teólogos y teólogas de la liberación que han sido condenados de manera en misericordia por los papas anteriores. La rehabilitación es condición necesaria para que se haga justicia a las víctimas. Por tanto, muy bien, y no tengo nada que objetar, me parece además una estrategia, una actitud que puede ser sincera y una buena representación, pero hay que esperar. Sí. Justamente en esta línea, yo hace hace unos cuantos años, pero todo se me quedó muy grabado porque yo tengo, en ese sentido tengo la respuesta que dio el entrevistado, y era en televisión, y le hacían una respuesta a un hombre que está ahora trabajando en Madrid, pues con curas obreros y con gente marginada, y él se llama Enrique de Castro, y le preguntaban a él qué pensaba si Cristo llegase en ese momento al Vaticano y viese lo que estaba allí sucediendo. Cristo respondería que esta no es mi iglesia. Sí, claro, totalmente de acuerdo, pero no creo que iría al Vaticano, porque si va al Vaticano iría al Hombre, no, ese mucho, claro, quedó figurado, ¿no? Para preguntarle exactamente qué es lo que pensaba en ese momento, pues los sacerdotes, de que existiese una iglesia donde el lujo y donde
esa grandeza está presente cuando hay tanta necesidad de esa grandeza en riqueza, si puede ser también en el mundo entero. Es que es una contradicción tan grande, que no sé cómo puede existir. Claro, lleva usted mucha razón. Lo que voy a decir ahora es todavía más fuerte de lo que he dicho antes, y es lo siguiente. Los 33 últimos años de pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI son la ejemplificación en la encarnación de aquella escena de los hermanos Karamazov del Gran Inquisidor. La recuerdan, ¿no? Perfectamente, de Dostoyevski. El Gran Inquisidor, además la escena se celebra en Sevilla. El Gran Inquisidor se ha enterado de que está Jesús por ahí, alterando el orden establecido, y le manda a llamar. Y le dice: pero has alterado todo, pero tú estás siguiendo las bienaventuranzas cuando lo que importa en la Iglesia es el poder. Así que te pido por favor, vete inmediatamente, porque si no, yo te voy a ejecutar. Pues eso es lo que ha sucedido en estos 33 años, ¿no? Jesús de Nazaret ha sido expulsado de la Iglesia y ha sido colocado quizás donde deba estar, que es en el mundo de los márgenes y de la exclusión. Y de esa manera se recupera el espíritu originario del cristianismo. El cristianismo no nace en Roma, cuidado. El cristianismo no nace en Jerusalén. En Roma, como dice el viejo dicho, Roma veduta, fede perduta. En Roma se pierde la fe. En Jerusalén ejecutaron a Jesús de Nazaret. El origen del cristianismo está en Galilea, no lo olvidemos, que era una zona rebelde contra todo tipo de invasiones, ¿no? Y a Jesús estos papas lo han expulsado a los márgenes, y lo que ha quedado en la Iglesia es poder, dinero, corrupción. Ciertamente, por eso diría: esta no es mi Iglesia, que me la han cambiado, me voy a los arrabales. Disculpe. Sí. Primero una observación y luego una pregunta. Comienzo con la pregunta que me dirá luego. Usted hoy en día, si pudiera hacerlo, ¿a quién haría santo? ¿A Francisco Ferrer, el que acaba de fallecer hace unos años? ¿O a Monseñor Escrivá de Valladolid? Luego me lo dirán. Ahora, simplemente es una cuestión relacionada con el concepto de utopía, porque claro, usted identifica la utopía pero con la ética. Pero claro, dentro de ese concepto de utopía también lo puede tener un traficante de armas que utópicamente piense algo que tenga cierta dificultad, es decir, cierta característica utópica, pero que no tenga ética. Consecuentemente, invitación a la utopía, desde mi punto de vista, habiéndolo escuchado a usted, sería invitación a la utopía ética. Sí, algo ya he adelantado en la exposición. La utopía se relaciona con 3 o 4 categorías que de alguna manera le dan sentido y contenido, ¿no? La primera es la razón. Es decir, la utopía no se puede guiar solamente por sentimientos, por entusiasmos, por efusiones, ¿no? La utopía debe guiarse por la racionalidad. El segundo, la ética. Es decir, la ética lo que hace es la formulación de unos ideales morales que deben practicar los seres humanos para una convivencia armónica, igualitaria, fraterna y sororal. Por eso me gusta mucho la definición que da de ética Umberto Eco, que es totalmente levinasiana. Dice: la ética comienza cuando los otros entran en escena. Por tanto, claro que sí, la ética es el momento de formulación de unos principios de convivencia, de unos ideales y de unos imperativos. Y sin ideales, sin imperativos
y sin normas de convivencia, pues la utopía puede ser una jungla, ¿no? Y en ese sentido, claro que sí, que la ética es muy importante. Y luego la tercera característica o el tercer elemento es la crítica, el tercer elemento, la crítica del orden existente, y el cuarto, la propuesta de alternativas. Por tanto, claro que sí, que reconozco un papel muy importante a la ética, pero cuidado, a la ética cívica, a la ética laica y a las éticas religiosas que contribuyen a defender una axiología igualitaria en la sociedad. Y sobre lo segundo, o lo primero que me ha preguntado, pues sinceramente no soy persona de canonizaciones. No me gustan, lo mismo que no me gustan las condenas, tampoco me gustan las canonizaciones, porque es muy peligroso declarar santo y elevar a los altares a una persona como ejemplo a imitar. Yo prefiero que las personas que han sido ejemplares en su vida lo hagan a través de sus ejemplos y sus prácticas, pero sin elevarles a ningún altar y sin colocarlos encima de las peanas, porque yo creo que eso les da un carácter absoluto que ninguna persona tiene. Referentes, ideales, gente que nos sirve de orientación y de modelo, sin duda ninguna, pero decir que ya son santos, que ya están en el cielo, que ya se han salvado, ¿y quién dice eso? Por tanto, ni condenas ni canonizaciones, pero ciertamente prefiero tener como modelo y como ejemplo a Vicente Ferrer o a Juan XXIII, por referirme a dos cristianos ejemplares, que, pues no sé, a Escrivá de Balaguer o a Marcial Maciel, que felizmente fue excluido en el momento más oportuno de esa orientación que tenía hacia los altares. Margarita. Profesor, yo como soy también educadora, querría pedirle si se puede sintetizar un poco cómo invita usted a sus alumnos a la utopía, porque a mí me resulta complicado. Solamente arranco algún gesto en un momento, un instante momentáneo, pero enseguida se frustra. ¿Cómo lo hace usted? ¿Lo consigue? No lo sé, porque no sé si ni siquiera me lo propongo, porque eso es algo que sale espontáneamente, ¿no? De momento, impartiendo un curso de libre configuración que se titula así: ¿Ha muerto la utopía? Y imbuirles en ese curso del verdadero sentido y significado revolucionario que tiene la palabra, y no ese otro sentido de algo irrealizable, algo que está en las nubes, pero claro, a un grupo muy pequeño, de 35 o 40 alumnos que eligen libremente esta asignatura, ¿no? Pero yo creo que sí, que no sé si consciente o inconscientemente intento imbuir a los estudiantes de ese espíritu de superación para trabajar por otro mundo posible, ¿no? Primero, tratándolos como personas y no como alumnos o como discípulos, y reconociendo que ellos saben y que yo no soy el único que sabe sobre el tema que explico, ¿no? Es decir, valorar sus conocimientos, valorar sus saberes, integrarles dentro del proyecto educativo. Por ejemplo, en la primera clase yo les propongo un programa con la bibliografía y les digo 20 minutos de cuchicheo académico, que no cotilleo de portal, que es diferente, ¿no? ¿Y en qué consiste el cuchicheo académico? En que ellos se reúnen por grupos y analizan el programa. Y como son en buena medida clases de libre configuración, pues me dicen: nos gusta, pero había que incorporar este otro elemento. Dentro de nuestras inquietudes en relación con el tema están estas otras cuestiones que aquí no se reconocen. Es decir, reconocer
o dar protagonismo a los estudiantes para que se impliquen y se incluyan dentro de este proyecto. Y luego, a lo largo del curso, pues con el nuevo Plan Bolonia, yo lo aplico estrictamente, ¿no? 50 minutos de exposición, como es hora y media, pues 35 minutos de debate, de trabajos por grupos y de propuestas, ¿no? Y luego, a la hora de la evaluación, pues igual que yo hago la evaluación y hago el examen sobre los temas que he propuesto, pues ellos también hacen su propia evaluación e incluyen dentro del examen en los temas que ellos creen oportunos. Es decir, que creo que en una clase lo primero que hay que generar es una relación no asimétrica, sino una relación horizontal, ¿no? Y la forma de la clase es muy importante. En la Carlos III casi todas las aulas son aulas a pie de suelo, a ras de tierra, ¿no? No hay tribunas, no hay espacios elevados y bueno, a partir de ahí, claro, luego transmitir pues mis puntos de vista, mi concepción ética, mi cosmovisión, que creo que es una visión ética y una cosmovisión más inclusiva, más abierta, más tolerante. Luego, claro, ellos tienen otras influencias y yo no puedo imponerles mis ideas, ya que ellos en el debate eligen y deciden libremente con cuál de ellas se quedan, ¿no? Pero sí me siento satisfecho porque creo que lo tengo muy claro, ¿no? Que la educación es el punto de partida para la creación de una sociedad intercultural, interreligiosa, interétnica, interlingüística, donde a las personas se les respeta su libertad y las diferencias. Tengo muchos alumnos y alumnas latinoamericanos en un máster de Derechos Fundamentales, no hay más que una española, bueno, una canaria, que dice, bueno, y de española habría que discutir. Sí, usted antes mencionó, cuando se habló del tema del aborto, que hay una preocupación, hay una preocupación por la vida antes de que aparezca y después, ¿no? Pero parece que mientras tanto está como hay un medio vacío, ¿no? Y por otra parte, unido a esto, hay sectores conservadores, estos llamados pro vida, que parecen estar más preocupados por, ¿cómo podría decirlo? Como ha solido hacer la derecha, que es preocuparse por la res privada, es decir, mientras que la izquierda tiende a abstenerse, a decir, pues una libertad total, quizá otro vicio, ¿no? Pues la derecha tiende a ejercer políticas sobre la res privada, tanto pues, aborto o políticas sobre la natalidad. Entonces parece que hay un paralelismo ideológico entre esto que mencionaba del aborto y los sectores conservadores. Yo no sé si desde el punto de vista teológico es justificable esto. Lo que es justificable desde el punto de vista teológico es en la defensa del Dios de la vida frente a los ídolos de la muerte. Y ahí es donde creo que entra directamente la preocupación de la vida de aquellas personas que la tienen más amenazada. O sea, el Dios de la vida es precisamente el Dios que se preocupa de la vida material, ¿no? De la vida integral, ¿no? He venido, dice en unas palabras de Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces yo creo que el Dios de vida, sobre todo, se preocupa, que es la clave de una teología de la liberación, se preocupa de la vida de los que la tienen más amenazada. O como decía Bartolomé Las Casas, los indios mueren antes de haber vivido, ¿no? Esa es, yo creo, la clave y esa es la orientación. Y claro, dentro de ese planteamiento del Dios de vida en esa dirección, pues yo creo que hay una preocupación por todos aquellos sectores cuya vida la tienen más amenazada y que está siendo negada y destruida por el poder, ¿no? Los 40 millones de muertos, los feminicidios, los niños que viven en una situación de total desprotección, y yo creo que ese es el referente importante.
¿Quiere esto decir que no se predique la vida eterna? Yo ciertamente no la predico, tengo que decirles con sinceridad que no soy muy amigo de predicar la vida eterna, pero si se predica la vida eterna y se cree la vida eterna, que sea la realización de la vida en plenitud que se ha llevado en la existencia humana, ¿no? Y que la vida eterna es posible porque se ha trabajado por la vida en la historia y por la vida temporal y por la vida material. Si no, ahí se produce un corte y una ruptura que realmente pues, la religión no interesa más que para garantizar el pasaporte para después de la muerte. ¿Y quién te dice que ese pasaporte te lleva a algún lugar? Pues no lo sé. Yo, en relación con las creencias en el más allá, soy más bien de la teoría de Montaigne, que dice, ¿usted cree que hay una vida después de la muerte? Entonces él dice, bueno, como mucho, vamos al gran quizás. O, en expresión de Aranguren, dejémoslo en punto suspensivo. No me gusta dar respuestas dulcificadoras a una situación dramática que creo que requiere hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir esas mejores condiciones de vida. Y lo mismo digo de los movimientos pro vida que defienden la vida desde el mismo momento de la concepción. Claro, la tesis de la que parten es Dios es el Señor de la vida y la da y la quita cuando quiere. Y de esa manera estos sectores se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo y a la eutanasia. Pero claro, ¿qué tipo de vida? Una vida a partir de una concepción ideológica o filosófica que dice que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Pero hay otra serie de científicos y de expertos que tienen una teoría diferente. Por tanto, no se puede imponer como prioritario la defensa de la vida desde el mismo momento de la concepción, que es una opción ideológica, que además es una opción ideológica que no emana del propio espíritu originario cristiano, sino que surge muy a finales del siglo XIX. Para que se haga usted una idea, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona defendían la teoría de la animación del feto. Decían, hasta que el alma no entra en el cuerpo, la interrupción o la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto no es pecado. Y claro, como eran bastante sexistas, decían, ¿cuándo entra el alma en el cuerpo del hombre? A los 40 días. ¿Cuándo entra el alma en el cuerpo de la mujer? A los 90 días. Pero en cualquier caso, la teoría de la animación desmiente esta otra teoría más fundamentalista de quien dice que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Y yo entonces digo que esa teoría es una ideología que me parece totalmente respetable, pero no puede imponerse desde la moral cristiana. Sí. Hola. Yo quería, para alcanzar esa relación utópica, fraternal, de la relación entre relación de religiones, civilizaciones, que decía usted antes, pasa, según su docto entender, por respetar también fraternalmente el burka. No sé si me he expresado bien. Sí, claro, perfectamente. No esperaba la pregunta, pero bueno. Mire, uno de los problemas más serios y más graves de los estados, de los gobiernos y de las legislaciones es la tendencia a controlar el cuerpo y la vestimenta de las mujeres. Y yo creo que eso es una forma de dominación también, ¿no? Pues yo nunca he oído hablar de controlar la forma de vestir de los hombres, si llevan la cara tapada, si llevan sombreros, si llevan pantalones.
si llevan bañadores, si van en calcetines, si van con sandalias, con zapatos de vestir de los hombres. ¿Por qué ese empeño entonces en controlar el cuerpo de las mujeres y la manera de vestir de las mujeres? Yo creo que eso es algo que pertenece a la libertad de la persona, e ingerirse en ese campo y en ese terreno, y sobre todo regular la manera de el cuerpo de las mujeres y la manera de vestir, pues es un atentado contra la propia libertad, de las mujeres. Que cada una y cada uno vista como le parezca oportuno, conforme a sus tradiciones, conforme a sus costumbres, pero no me parece que sea razonable, salvo que se hiciera también con los varones. Por tanto, las leyes que controlan la forma de vestir de las mujeres, sean cuales fueren los resultados, pues es una forma de dominio patriarcal sobre las mujeres, porque además sucede una cosa muy curiosa, ¿no? En los países musulmanes se establece una regulación que obliga en algunos países a las mujeres a vestir de una determinada manera. En los países occidentales se elaboran unas leyes que exigen vestir a las mujeres de otra manera completamente diferente. ¿Por qué no dejamos en paz a las mujeres para que vistan como, cuando y donde quieran en cualquiera de las civilizaciones y tradiciones culturales? Ese es mi punto de vista. Pero tal vez no me... Perdón, una puntualización. Es que tal vez no me expresé bien. Me refería al hecho de...